Bueno, jóvenes, continuamos. Ahora vamos a entrar a analizar o a leer lo que es el manual de inspecciones simultáneas de la Policía Antinarcóticos. Comparto con ustedes. Bueno, ahora, de acuerdo a la legislación colombiana, las instituciones que deben hacer inspección en las zonas aduaneras es la DIAN por el tema de declaraciones de importación o de exportación. Entonces, ellos nos pueden hacer las inspecciones. Se pueden hacer inspecciones antinarcóticos, es decir, esas las realiza la Policía Nacional. Si de pronto nosotros vamos a exportar o a importar eh, flora o fauna, es decir, plantas, animales, partes de animales, eso lo hace el ICA. Y si de pronto si lo que vamos a exportar o a importar son alimentos, son medicinas, tiene que haber una inspección o un visto bueno por parte del INVIMA. Entonces, ¿qué quiero que sepan ustedes? Uno, que existe un manual de procedimientos de inspecciones físicas simultáneas de mercancías. La versión que está actualmente vigente es la versión número 6. Ustedes lo tienen en la plataforma. Pero entonces, conozcamos un poco más sobre estas autoridades. Entonces, la primera, hablamos de la DIAN, es la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, que ellos lo que tienen que, digamos que su función principal es la de fiscalizar las empresas y hacer inspecciones con respecto a toda la parte tributaria, aduanera y cambiaria del país. Ahí tienen la definición en la presentación. Entonces, ¿para qué existe la DIAN? O sea, ¿o por qué se creó esta institución? Dice, para coadyuvar a garantizar la seguridad fiscal del Estado colombiano y la protección del orden público económico nacional mediante la administración y el control debido al cumplimiento de las obligaciones tributarias, aduaneras y cambiarias. Es decir, ellos son los que establecen y regulan o hacen cumplir todas las leyes tributarias, es decir, el tema de impuestos. En la parte de aduanas, en cuanto a la recaudación de, y verificación del cumplimiento de las leyes aduaneras, es decir, que las declaraciones se hagan adecuadamente, ellos hacen el recaudo de esos impuestos por el tránsito de la mercancía y cómo es el tema cambiario en el país. Ellos tienen los derechos de explotación y gastos administrativos sobre los juegos de azar y por las entidades públicas de nivel nacional y la facilitación de las operaciones de comercio exterior en condiciones de equidad, transparencia y legalidad. Entonces, ya si usted quiere analizar puntualmente qué puede hacer o no qué puede hacer la DIAN, les digo, ustedes pueden leer el decreto 4048 del 2008 en el artículo 3, donde se describe todas las funciones que realiza puntualmente la DIAN. Pero que para temas de este curso no nos vamos a meter tanto en eso. O sea, usted lo que tiene que reconocer es que la DIAN es la que hace o regula el trámite aduanero en Colombia. Y por lo tanto, ellos tienen la autoridad de hacer inspecciones en los puertos, aeropuertos y en estos peajes internacionales. Y que ellos pueden pedirle una documentación o pueden verificar físicamente una mercancía. La segunda institución es la Policía Nacional, ustedes todos la conocen, pero particularmente a nosotros nos interesa es la Policía Antinarcóticos. La Dirección de Antinarcóticos contribuye a las metas del gobierno nacional en su política contra el tráfico de estupefacientes
y otras infracciones, neutralizando las actividades relacionadas y conexas al delito. Es decir, hablamos de no solamente el tema de estupefacientes, sino también de pronto de pagos asociados a estas operaciones ilegales, o hablamos también del contrabando. Hablamos también del tema de armas o químicos, como dice ahí, conexos a los delitos de estupefacientes. Existe el ICA, o el Instituto Colombiano Agropecuario. Es una entidad pública de orden nacional con personería jurídica, autonomía administrativa y patrimonio independiente, en el cual pertenece al Sistema Nacional de Ciencias y Tecnologías, adscritas al Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. Es decir, ellos se encargan de velar por proteger nuestra fauna y nuestra flora. Es decir, si usted importa animales, usted importa fauna o flora de otros países, el ICA es lo que verifica es qué daño puede hacer esa mercancía o esas importaciones. Porque usted trayendo madera de otro lugar puede que traiga una plaga, puede que traiga algún virus, algún contaminante externo. Entonces, ellos lo que verifican es tratar de proteger nuestra fauna y nuestra flora. Entonces, sus acciones se orientan a lograr una producción agropecuaria competitiva, con el fin de aportar a los objetivos de la apuesta exportadora de Colombia. O sea, ellos realizan las inspecciones y control de productos agropecuarios, animales y vegetales por los pasos fronterizos, o sea, hablando de aeropuertos y puertos marítimos. Normalmente lo que hace el ICA es dar los vistos buenos a nuestra operación comercial. Es decir, si yo quiero exportar algún animal, si yo quiero exportar alguna planta o incluso algún accesorio relacionados a estos productos, ellos son los que verifican de que realmente eso no le va a hacer daño al país de recepción. De pronto, si nosotros tenemos alguna plaga, alguna enfermedad, realmente eso no le haga daño ni al país de destino, o incluso en las importaciones, que realmente no se vea afectado nuestro comercio. Pueden ver en la presentación más detalladamente cuál es su objetivo, a qué se dedican, y que lo que a nosotros nos interesa es solicitar el certificado fitosanitario para la exportación. Es decir, el ICA hace inspección a las empresas, o sea, ellos visitan regularmente a las empresas que se dedican al tema de flora y fauna, y que se cumplan unos condicionamientos o buenas prácticas de manufactura. Es decir, que el aseo se haga adecuadamente, o sea, la empresa cuente con un programa de aseo, que las condiciones de estos alimentos, de estos animales, realmente cumplan las condiciones legales para poder exportar. Y ellos certifican a la empresa de que cumplen ciertos estándares fitosanitarios para la exportación. Y por último, pero no menos importante, es el famoso INVIMA. El INVIMA es una agencia regulatoria de vigilancia de carácter técnico-científico que trabaja para la protección de la salud individual y colectiva de los colombianos. Es decir, ellos que supervisan o que vigilan, tienen la línea de alimentos, es decir, que los alimentos que se importen cumplan unas condiciones y que no dañen o afecten a la salud de los colombianos. También verifican el tema de medicamentos y productos biológicos, es decir, que realmente estas medicinas sí tengan o sí cumplan unas condiciones de poder ayudar a los enfermos, que no sencillamente sea una harina o que de pronto diga que sirva para una cosa y realmente no se haya comprobado científicamente alguna correlación con sus efectos. Ellos también hacen supervisión sobre el tema de cosméticos, aseos y plaguicidas en el país, y dispositivos médicos. Entonces, esto es lo que usted tiene que tener en cuenta, que si su empresa o si usted
va a verificar un producto, una mercancía asociada a que es un alimento, es un medicamento, es un cosmético, es un dispositivo médico, usted ya sabe que estas entidades se rigen o tienen que tener un visto bueno de parte del INVIMA y que se requiere una documentación adicional. Entonces dice, ¿cuál es la misión del INVIMA? Es proteger y promover la salud de la población mediante la gestión del riesgo asociada al consumo y uso de alimentos, medicamentos y dispositivos médicos y otros productos convenientes a la vigilancia sanitaria. Jóvenes, pregunta para saber si vamos a tiempo. Que alguien me responda cuáles son las 4 entidades que están autorizadas para hacer inspección en Colombia. Aduana Antinarcóticos, ICA y... ¿Y cuál es la última? INVIMA. INVIMA. INVIMA, Es decir, eso. en un puerto, para yo poder exportar o poder montar esa mercancía en el barco, a mí me puede inspeccionar la DIAN. Es decir, es la primera, donde la DIAN me puede hacer inspección de documentos, es decir, que me verifique a mí la factura comercial, la lista de empaque, la remesa. Ellos pueden verificar nada más documentos. O me puede hacer una inspección física, es decir, de acuerdo a los documentos que yo le entregué, de acuerdo a la declaración de exportación o de importación, ellos verifican si eso conforme a la realidad de la mercancía que está llegando al país. Es físico. A mí me puede revisar antinarcótico en busca de estupefacientes, armas, químicos, lo hace antinarcótico. Y si mi empresa o mi producto está relacionado a lo que es fauna y flora, es el ICA. Y si es un alimento o un medicamento o un dispositivo médico, me rijo por INVIMA. Listo, bueno, entonces vamos a continuar. Espérate un momento. Listo. Entonces, ¿para qué sirve este manual? O sea, inicialmente, digamos, en la década entre el 2000 y el 2010, los empresarios tenían muchos problemas para poder coordinar a estas empresas. En esos momentos, jóvenes, que hay un fondo. Jóvenes, disculpen que había un sonido de fondo. Pero ya retomamos. Nos habíamos quedado en... Aquí está. Estábamos con el INVIMA. Bueno, entonces este manual les venía comentando que las empresas estaban teniendo problemas para coordinar a estas entidades. ¿Por qué? Porque cada entidad era autónoma en su funcionamiento y por lo tanto cada una tenía su propia agenda. Entonces, en los puertos estábamos teniendo problemas porque podía llegar el de antinarcótico, pero no llegaba el ICA. Entonces había que reprogramar las inspecciones. O de pronto a mí me inspeccionaba el INVIMA, pero no llegaba la DIAN, porque cada entidad tenía su propia agenda.
Entonces eso hacía retraso, doble movimiento, reprocesos en el tema de la emisión de los vistos buenos por estas entidades. Entonces el gobierno tomó la decisión de articular estas entidades, porque los empresarios estaban teniendo problemas, tanto en costos como en tiempos para la operación dentro del puerto. Entonces se creó este manual que establece por qué estas entidades pueden hacer las inspecciones y cómo debe ser el procedimiento de las inspecciones en los puertos. Entonces, ¿qué vamos a aprender acá en este momento? Primero, ¿cuáles son los documentos que me puede pedir cada institución? Es decir, así como ustedes lo pueden imaginar, a usted le puede llegar un policía. ¿Y un policía qué le puede pedir? Nada más la cédula de ciudadanía. Un policía no le puede pedir a ti si tú tienes tarjeta de propiedad, que si tú tienes mercancía, transporte de mercancía, porque esa no es su autoridad, no es su procedimiento. Realmente, quien puede a usted pararlo y pedirle esos documentos adicionales es un policía de tránsito. El policía de tránsito sí tiene la autoridad o la potestad de pedirle otro tipo de documento. Entonces, aprendamos. La DIAN en las inspecciones lo que nos puede pedir es, uno, la factura comercial de la operación de exportación. Si hay lugar, nos puede pedir el mandato de la agencia aduanera. Ya habíamos visto que el mandato de la agencia aduanera es sencillamente un documento que yo tengo que firmar como representante de la empresa, en el que yo le doy un poder a mi agencia aduanera para poder representarme en la presentación de documentos aduaneros. Ese es el mandato. Y puede pedir los vistos buenos de las entidades de ICA e INVIMA cuando esto lo requiera. Es decir, si yo voy a exportar, no sé, limones, bueno, eso es un alimento, eso es el ICA, debo tener un visto bueno del ICA. Entonces, puede pedir. No, pero es que yo lo que voy a importar son medicamentos, eso es unas pastillas de acetaminofén. Entonces mi empresa es una empresa distribuidora de medicamentos. Yo debo tener un visto bueno de INVIMA y así sucesivamente. Entonces, ustedes lo que se tienen que aprender es cuáles son los documentos que puede pedir cada entidad. Esa es la pregunta de examen. Entonces, la DIAN puede pedir la factura comercial, el mandato, si es que existe, porque realmente uno también, en la nueva legislación colombiana, cualquier persona natural tiene potestad para representarse autónomamente ante la DIAN. Por lo tanto, las agencias aduaneras no son de obligación o sea, no están obligadas a ser contratadas. Pero cuando haya ese contrato, yo debo mostrar el mandato de la agencia aduanera. Y hablamos de los vistos buenos. ¿Qué documentos me puede pedir el ICA? Bueno, el ICA va a pedir una documentación dependiendo qué es lo que tú estás exportando. En este caso, si lo que yo estoy exportando o importando son animales, yo debo tener un permiso de importación en el país destino. Ese documento a mí me lo da mi cliente, que es una entidad que debe estar autorizada en el país destino para poder manipular esta mercancía. El ICA me debe a mí dar un certificado zoosanitario en el cual habilita a mi empresa para poder comercializar con animales. El tercero, la solicitud del certificado de zoosanitario para exportar, si es que se requiere. Eso se requiere sobre todo cuando apenas nosotros vamos a exportar por primera vez. No se pide siempre. Y los otros documentos asociados a esa exportación. Pueden ser resultados de laboratorio de que esos animales están sanos, pueden ser certificaciones de mis procesos como buenas prácticas de manufactura, puede haber certificaciones de procesos asociados a alimentos específicos, en el que certifiquen que de pronto mi producto es orgánico, que mi producto, cuáles son
las plagas con las que ha sido tratado. Entonces ahí serían esos otros documentos. Ya si mi producto o mi mercancía es de nivel agrícola, lo que exige el ICA, hablamos primero copia de permiso de importación expedido por el país destino, eso ya dijimos que eso lo hace el cliente, y otros documentos soportes requeridos para el importador según sea el caso. Hablamos resultados de laboratorio, autoridades, certificaciones de tratamientos químicos, certificados de fumigación y los que se requiera según el producto específico que estemos tratando. Ya no me voy a extender en esta parte porque los documentos son muy parecidos. Lo único que difieren es que dependiendo del tipo de producto, aquí hablamos de productos agrícolas, esos documentos pueden variar un poco o se pueden generar uno u otro adicional. ¿Qué es lo que yo digo que ustedes deben hacer? Deben leer el PDF de la presentación y leer ya concienzudamente cuáles son los documentos expedidos por cada tipo de entidad. En cuanto al INVIMA, hablamos de copia de factura comercial, lista de empaque y los demás documentos ya reportados anteriormente. Ahora, ¿cómo sería el tema de antinarcóticos? Entonces, antinarcóticos tiene dos tipos de inspección. Es decir, él solicita una información especial si es la primera vez que nuestra empresa va a exportar. Ahí pueden ver la lista que él pide: certificado original de Cámara de Comercio, carta de responsabilidad de mercancía, copia de la factura de venta. Tiene que tener una autorización de ingreso que se lo da el puerto. Guía aérea en caso de que esa mercancía vaya a salir por un aeropuerto. Lista de empaque cuando se requiera. Copia del NIT. Ficha técnica del equipo o mercancía, si este es un equipo especial. Cédula del representante legal y carta de autorización de firma por el representante legal. Es decir, que quiénes son las personas autorizadas en la empresa para poder manipular la ventanilla única de comercio exterior. Entonces, en esta parte, usted lo que tiene que saber es cuáles son los documentos que pueden ser exigidos por cada entidad. Y ahora, los documentos exigidos por la entidad van a depender del tipo de proceso que usted esté realizando. Entonces, ya cuando usted ya ha hecho otras exportaciones, ya antinarcótico es un poco más flexible. En este caso, para las exportaciones que ya son rutinarias, que usted ya ha hecho varias, entonces ya hablamos de que ellos lo que piden es la carta de responsabilidad de esa mercancía, piden la solicitud de autorización de embarque, eso se lo da la naviera, y la copia de autorización de ingreso de mercancía en el aeropuerto, en el puerto. Es decir, entonces, ¿cómo es el proceso? ¿Cómo es el proceso? Que eso es lo que no está en los libros. Yo estoy en una empresa. Esa empresa necesita mandarle la mercancía a un cliente en otro país. Ellos preparan el contenedor. Antes de que el contenedor esté listo, usted dice, bueno, ya yo voy a hacer la exportación el día de mañana. Yo tengo que hablar primero con el transportista. Para que, ¿quién es el que me va a llevar esa mercancía de mi empresa al puerto? O sea, la mula, ya sea la mula, la mini mula o cómo la va a mandar usted, ya ese sería el primer contacto. En ese caso usted necesita la cédula del transportista. En el caso de que se requiera un acompañante o un escolta, ¿quién es esa persona que va a escoltar? ¿Y cuál es el vehículo? ¿Cuál es el vehículo o los papeles del vehículo que va a llevar esa mercancía? Entonces, bueno, listo. Yo ya llené mi contenedor, le coloqué mi sello de seguridad y ya eso se va mañana. Entonces, hablo primero con la empresa transportadora para saber cuál es el vehículo asignado a mi operación. Teniendo eso,
yo tengo que hablar con mi agencia aduanera para decirle, hey, mañana voy a enviar una mercancía para que vayas haciendo, adelantando los papeles de la declaración de exportación. Entonces, a mí la agencia aduanera me va a pedir, bueno, pásame la factura de venta, pásame las características de la mercancía y pásame los documentos del cliente. O sea, esos procedimientos ya están establecidos. Entonces, esa agencia aduanera empieza a hacer la solicitud de ingreso. Yo como empresa, después de hablar con mi agencia aduanera, tengo que hablar con mi naviera. Es decir, tengo que contratar a quién es la naviera que me va a llevar ese contenedor desde el puerto hasta el puerto destino. Y hago una contratación, es como contratar a un transportista. Mira, necesito que me hagas una reserva en la ruta tal el día de mañana. O ellos le dirán, no, realmente ya no tengo cupo para este viaje, tu reserva es tal día, a tal hora, en tal buque. Entonces, uno contrata o hace la reserva de booking a través de la naviera. Después que ya hice eso, yo tengo que entrar a la página del puerto y hacer la solicitud de que yo ya tengo una reserva para determinado buque y necesito que una mercancía se vaya y que esa mercancía la va a llevar tal transportista. Entonces yo hago la solicitud de ingreso de mercancía al puerto. Todo eso tengo que hacerlo el día anterior de que se vaya la mercancía. Al día siguiente ya viene mi transportista, se lleva la mercancía, ya eso está en el puerto, entra al puerto y él tiene que entregármelo a un operador portuario, que es el que me va a hacer los movimientos dentro del puerto. Cuando esa mercancía entra al puerto, ellos entran a una zona de almacenamiento que debe ser de mi operador logístico. Cuando ya eso ya está dentro del puerto, debe ser transportado a algo que se llama primera zona aduanera. ¿Qué es esa primera zona aduanera? Es una zona intermediaria en el cual se puede dar o no las inspecciones. Es decir, entra el contenedor, entra a sorteo, como puede decir que va para inspección, puede decir que no, ya tiene un levante automático. Si el levante es automático, él va a la segunda zona aduanera. ¿Cuál es la segunda zona aduanera? Es donde el contenedor espera su turno para poder ingresar al buque. Si me dicen a mí, hey, este man va para inspección, entonces él entra como por decirlo así, a una lista de espera, a esperar su turno para la inspección. Entonces, cuando él dice, no, ya este contenedor va para inspección, se tiene que hablar, o sea, tiene que ir un representante de la agencia aduanera, tiene que ir un representante del operador logístico y, si se quiere, un representante de la empresa, que ellos son los que tienen que llevar los documentos para que cuando estas autoridades hagan la inspección, todo el mundo esté ahí y se entreguen los documentos asociados. Entonces, hay jóvenes que se me salió del... Listo, ya está en la primera zona de... Espérate ahí un momentico. Ya llega para inspección.
Entonces, estos representantes, o sea, el representante de la agencia aduanera, el representante del operador logístico y si se quiere un representante de la empresa, ellos tienen que estar presentes en el momento de que sea el turno de la inspección. En ese turno llegan los representantes de antinarcótico, el representante de la DIAN, el representante del ICA y del INVIMA si es necesario, y ellos van a solicitar la información. Normal, que se hace, se rompe el sello de seguridad, se saca toda esa mercancía y ellos verifican que el contenedor esté en óptimas condiciones, que la mercancía corresponda a los documentos entregados propios de esta lista que yo ya les entregué. Ahora, ustedes van a encontrar en la presentación esta palabra que se llama menaje y menaje diplomático. ¿Qué es eso de menaje? Hay personas que por su, digamos, por requerimientos de trabajo o porque ellos quieren, pueden transportarse a otro país y puede que ellos quieran llevar sus utensilios, es decir, yo puedo llevar un televisor, yo me quiero llevar una casa, yo me quiero llevar una estufa, me quiero llevar una nevera. Eso es algo que nosotros llamamos menaje, o sea, son muebles y electrodomésticos asociados a una casa. Entonces, si usted quiere exportar menaje, eso también ahí le piden los documentos. Y hay menajes diplomáticos que, como su nombre lo indica, son muebles y son electrodomésticos pertenecientes a representantes diplomáticos de otros países que tienen un tratamiento especial. Eso le puedo preguntar, ¿qué es menaje? Menaje son aquellos muebles y electrodomésticos de un hogar. Es decir, no es un transporte, digamos, de 20 neveras, 20 televisores, de que son empresas que se dedican a transportar este tipo de mercancía. El menaje es que una persona que es dueña de algunos muebles, de algunos electrodomésticos y que por alguna razón se los quiere llevar a otro país. Eso es lo que nosotros llamamos menaje. Ahora, en el capítulo 6 de este manual vamos a encontrar algo que se llama procedimientos de exportaciones. En este procedimiento, ¿quiénes son los que intervienen? Las autoridades de control, en este caso hablamos de ICA, INVIMA, DIAN y Policía Antinarcótico. Este procedimiento se realiza ¿dónde? En un terminal marítimo, hablamos de una sociedad portuaria. Dentro de la sociedad portuaria o dentro del puerto, vamos a encontrar los operadores portuarios, que son aquellos los que prestan servicios dentro del puerto, ya sea de transporte, almacenamiento, personal, para que se lleve a cabo la operación portuaria. Puede que exista o no un agente aduanero. Es una empresa que se dedica a hacer las declaraciones de exportación o de importación para un exportador, para que el exportador es la persona que necesita o requiere transportar la mercancía. Hay un término que nosotros no hemos visto hasta el momento, que me parece sumamente importante, es el agente de carga internacional. El agente de carga internacional es quien ofrece los servicios especializados de logística integrada. Es decir, ellos son los que te cogen la carga y te la van a llevar del puerto A al puerto B. Y ellos te lo pueden hacer a través de buques, a través de aviones, trenes, dependiendo de el requerimiento que tú necesites. Entonces, esto es importante que ustedes tengan claro qué es un agente de carga internacional. ¿Quién es? Es quien ofrece los servicios especializados de logística y asesoría en el transporte de la carga. Son los que realmente utilizan. Entonces, ¿cómo es el procedimiento? El procedimiento nace primero con una solicitud de autorización de embarque. Es decir, cuando yo voy a mandar una mercancía, yo primero tengo que solicitarle al puerto que me deje ingresarla. Y estando adentro, debo solicitarle la operación de embarque. Todo eso se hace a través de la plataforma del puerto.
O sea, el puerto debe tener un sistema de información donde yo debo mandar las solicitudes. Una vez yo tengo esas solicitudes de que ya se ingresó al puerto, de que mi agente aduanero ya hizo la solicitud de declaración anticipada de mercancía, tal, él debe entrar o esperar su turno a la primera zona aduanera. En ese caso, se puede hacer la solicitud de inspección a través del ICA o el INVIMA o cualquier entidad que vaya a hacer la inspección. Ahí se puede dar dos casos. Puedo tener suerte y se va directamente para embarque o para inspección. Jóvenes, ya se nos fue otros 40 minutos, entonces nos salimos y volvemos a entrar. Listo, profe.